sí, es curioso, pero por ejemplo, ahorita en la Filbo que estuve, dijo un escritor de literatura de terror, Grady Hendrix, y me parecía que es muy interesante que uno viene de Estados Unidos y hay crítica que dice, hey, es un buen libro y ya, y no simplemente está esa cuestión de como subestimarlo. Y pensaba, por ejemplo, con cosas del festival también, que creo que era Guillermo del Toro, estaba hablando de John Carpenter, creo que era, que decía como el terror siempre va a ser punk rock. Entonces, creo que es algo muy interesante, que es, listo, subestímenlos y más bacán porque nosotros entonces como que podemos pegarles más fuerte, no sé, como que no sea la cuestión seria, sino, entonces por eso les preguntaba si les importaba algo, si simplemente ustedes dicen no, que nota conectar con el público y si no hay una crítica pues que nos valore, pues una crítica que esté como preparada. Entonces no sé, ¿cómo lo ven? Si ustedes sí se ven como que se rebelen contra eso, si les importe, si simplemente les gusta es como contactar con la gente. Bueno, ahí le pegaste duro a lo que hacemos porque sinceramente, Sergio, que me conoce hace mucho tiempo, con la editorial que yo tengo siempre ha sido esa fachada, esa imagen precisamente del rock llevado al cómic, a la ilustración. La influencia viene claramente desde el metal, desde el punk, y lo que hicimos fue llevar todas esas ideas a la historieta. Entonces, por simple ideología, por simplemente el trabajo que hemos hecho, siempre nos ha gustado conectar mucho más con el público que con los medios y con el sector crítico, y de hecho tenemos un montón de haters, ustedes no se imaginan, precisamente por eso, porque nunca hemos querido agradarle al que hace historieta o a la comunidad de autores, sino queremos es llevar un mensaje al público, y eso nos ha convertido en la editorial actualmente una de las editoriales independientes con más lectores, y creo que en el momento la que más lleva tiempo en la escena del cómic colombiano, ya con 15 años, con los que arrancamos con esta nueva ola de historieta en Colombia. Entonces, sí, no, definitivamente nuestro objetivo siempre ha sido llegar al lector y convencer al lector, porque es el que después va a llegar a comprarte la historieta nuevamente, y son los que en últimas te dan una papita y te la ponen en la mesa. Bueno, es que estaba pensando en este escenario de cómo es el terror, la ciencia ficción, la fantasía en otras partes, y se me vino a la mente el tema de, por ejemplo, en Estados Unidos, los premios Hugo, que son un reconocimiento muy importante que da valor a la obra, que igual puede ser una obra muy popular. Y claro, no se trata necesariamente de querer agradarle a la crítica, creo que se trata de alguna forma, primero darle valor a la obra, y segundo, también de alguna forma el estímulo a generar una buena obra. Esa parte me parece interesante, porque igual va más allá de la crítica per se, sino saber que nos está llegando la gente. Y es que cuando mencionaste lo de la escena como punk del terror, se me vino a la mente, Poe, curiosamente, fue una persona que en el terror logró conquistar a las masas en su momento. Y siento que a día de hoy sigue ocurriendo, todo el mundo ama a Poe de una u otra manera. Y es como, sí, es punk, pero justamente es como igual a las personas nos gustan los retos. Y eso es lo interesante, ¿no? Crear obra que sea atractiva, que rete de alguna manera, que quizás en casos como los nuestros, que no estamos como atados a una editorial o a alguna institución que nos diga qué hacer, tenemos como la libertad creativa de buscar hacer buena obra que complazca de alguna forma a ambas partes. Entonces, para hablar más por más, no siento que me interese personalmente recibir como el apoyo de la crítica o algo así, pero siento que igual es valioso tener crítica tanto del público, justamente esta experiencia de que llegue alguien y nos diga, me encantó, quiero más, por favor, sigue haciendo, sigue mejorando, y también de gente que igual sabe del cómic o de las historias que hacemos, de los géneros
también valor y hacer una lectura un poco más profunda a estas obras, que igual el público también puede encontrarse con esto y decir, oiga, aquí hay algo más de lo que yo quizás estaba percibiendo. Lo que hay es lo que está también con esa riqueza, ¿no? que al fin y al cabo sea crear buena obra. Es que yo creo que también pensaba qué tipo de crítica, porque puede ser, o sea, como que una crítica que sí entienda de cómic y no sea simplemente como alguien ajeno que coge y diga, pues que no sepa valorar exactamente la obra. Pensaba, a mí siempre me gusta hablar como de influencias, pues puede ser como un tópico, pero me parece muy interesante porque no siempre, cuando está escuchando a un autor, pues ya pasan dos cosas. Una es que uno puede decir, ah, ya entiendo por dónde vas, y otra también que si uno conoce al autor después, ese puede ser un mapa para decir, ah, si a él le gusta esto, pues tal vez yo podría mirar estas otras cosas, y siempre como que lo enriquece a uno, como el dato de, ah, le gusta leer esto. ¿Qué influencias tienen ustedes en sus obras, como que hayan tomado consciente o inconscientemente, o simplemente gustos que también se puedan ir encontrando cuando están haciendo, que uno dice, ah, pues esto no lo hice voluntariamente, pues porque realmente me gusta y aparece ahí en la obra? Autores, o yo creo que en general puede ser como cualquier cosa. Bueno, pues es que hablar de referencias siempre es duro. Digamos que a nivel estético, claramente yo empecé por el manga y es algo que sigo consumiendo, pero de lo que he procurado distanciarme un poco, porque igual en el camino me he encontrado con más obra que también ha enriquecido mi trabajo de otras formas. Entonces en la visual creo que igual se enriquece de todo, como los paisajes que uno ve, las cosas que uno consume. Por ejemplo, mencionabas a Guillermo del Toro, y para mí, con todo y que no es algo tan evidente en mi obra, la forma en la que él trabaja y de la que él habla, de cómo produce, porque produce lo que hace, siempre me ha parecido muy inspirador y me ha llevado de alguna forma a plantearme también estos cuestionamientos que al final terminan afectando a lo que uno hace. Es que, no sé, yo tengo como unas referencias que no son algo que se vea en la obra, pero que de alguna forma son una guía del por qué y cómo hago las cosas. Son Alan Moore y Ursula K. Le Guin. Son dos personas que, por cómo hablan de lo que hacen, me han hecho plantearme, quizás no de esta forma pretenciosa, yo quiero hacer magia, que es como lo que habla Alan Moore, esta idea de ser un mago, pero sí el plantearse. Yo siempre he visto el cómic como un oficio, no como un arte. Yo siento que el arte ocurre cuando la gente decide que es arte, no cuando uno decide que lo es. Entonces, es como, me gustaría llegar a un momento en donde alguien sienta que lo que estoy haciendo quizás es arte y que por definición es magia, ¿no? Como este ente que puede cambiar la realidad de una persona o algo. Y lo mismo igual con Úrsula. A mí no me gusta hablar con mensajes, que es algo que ocurre mucho en la literatura y en la producción actual, sino hablar con historias, porque en estas encontramos significados y valores que son muy personales y que van más allá de un mensaje concreto. Y creo que son como guías que en mayor o menor medida consigo como intentar acercarme a eso, pero sí soy como un eje del por qué y cómo hago las cosas. Qué bien. Bueno, en mi caso personal, por supuesto, desde pequeño el tema fantástico me fue atrapando demasiado. Creo que el acceso más rápido que teníamos era la televisión y pues definitivamente cuentos de los hermanos Grimm y las novelas de Julio Verne eran como lo que me cautivaba demasiado la imaginación y me llevaba como a imaginar lugares bastante fantásticos, ¿no? Pero ya creciendo y abordando el tema del cómic, definitivamente lo que me llegó, lo que me explotó la mente para crear universos y crear muchas ideas fue la música, fue el rock, el metal. La parte gráfica vino después, ¿sabes?
Y hay una banda acá en Medellín, debe ser bastante reconocida, que es Kraken, Elkin Ramírez. Elkin Ramírez es todo un poeta, este señor, que cada una de sus canciones, cada una de sus álbumes, en especial este álbum que se llama Piel de Cobre, que hace alusión a las tribus indígenas latinoamericanas, fue un punto de quiebre y de inspiración para empezar a desarrollar todos los guiones y empezar a desarrollar los argumentos con los que creamos los personajes, con los que sacamos el interés por contar algo para el público latinoamericano. Por supuesto, la invasión japonesa y estadounidense hacia lo que son los cómics, música, películas, animaciones es bastante fuerte. Y a veces nos quedamos bastante cortos en el plano latinoamericano, cómodos también frente a lo que llega del exterior, y nos conformamos con esto. Entonces nos conformamos con los mangas, los animes, las películas, y muy poco nos preguntamos qué hay acá, o si surge la pregunta tampoco indagamos, buscamos qué hay más allá. Entonces, cuando escucho esta banda y escucho este álbum en particular, empiezo a preguntarme, bueno, ¿qué hay de cómic colombiano? ¿Qué hay de escritores, bandas? Y digo, hay un hueco terrible acá, hay que meterse en este ámbito y empezar a producir historieta y pues cómics y todo el arte que estamos desarrollando junto con mi hermano y con la editorial. Y pues sí, definitivamente lo que es la música, el rock and roll y ese ideario de luchar por lo nuestro va impreso en estas historietas. Es muy bacano lo que me dicen porque pues, me hace pensar en algo. Hace ya varios años, yo me acuerdo que estaba leyendo un libro de Mariana Enríquez y antes pues, de que como que explotara la escena pues, literaria, entonces como que yo me acerqué con un poco de prevención porque era terror y yo decía, uy, terror latinoamericano, vamos a ver, y empecé a leer y fue como, hey, te lo creo. Y es muy bacano lo que me dicen porque es que es muy fácil uno llegar simplemente a coger los códigos de otro país y pum, ponerlos acá y hay algo que choca. Entonces cuando decís, no, me estoy alejando del manga como para hacer otras cosas, o vos, ¿qué elementos, cómo logran enriquecer eso con cuestiones más autóctonas como eso? ¿Qué es lo que le echan para que uno diga, pues porque es que es muy fácil uno decir, bueno, hagamos Avengers en Colombia y es como, pues, quiso... hay algo que rechina y cómo lo convierten más como para nosotros, para nuestra cultura y que uno pueda, no porque uno diga, uy, es súper colombiano, pero que sí haya algún componente como más nuestro. Bueno, ese es un factor clave cuando tú desarrollas este tipo de proyectos, es el de la credibilidad. ¿Qué tanto logras convencer a tu público de que lo que le estás contando podría suceder a su alrededor o lo adopta para su misma historia, para su vida? ¿Cómo se identifica con un personaje, se identifica con una situación? Definitivamente en nuestro caso fue recorrer Colombia, entender a la gente, recorrer mucha calle también. Este tema del punk, del metal, que lleva a los sectores desde lo más paupérrimo de la ciudad hasta lugares muy bacanos con amigos, bares, calles, y te enseña también a hablar mucho con la gente, interactuar mucho con, no sé, desde el gamín hasta el gomelo, hasta la persona de diferentes estratos del pueblo, el campesino, y también, no sé, despierta algún tipo de conciencia, algún tipo de conciencia social en tu interior, en tu mente, y te lleva a entender qué es lo que quiere, qué es lo que busca el colombiano. Entonces, eso te facilita el trabajo cuando empiezas a desarrollar las historias, por más de que haya un fantasma, por más de que haya una entidad, un dios, logramos de una manera muy acertada que el público diga, oiga, esto lo siento como mío, o sea, esto es completamente distinto a lo que he visto, no sé, Berserk, Superman, Batman y, no sé, Señor de los Anillos, lo que sea. Logramos atrapar al público y he escuchado comentarios, por ejemplo, como, es que yo me imagino a Said caminando por la calle al lado mío. En cuanto a Tilillo, que es el personaje que estamos lanzando ahorita, precisamente cuando lo creamos había una discusión muy interesante que era, en Colombia no pueden existir superhéroes. Yo defendía eso porque no encontraba la forma creativa de adaptar
ese modelo norteamericano al latinoamericano. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, el Chapulín Colorado, que es como un superhéroe que todo el mundo distingue en Latinoamérica, sigue siendo una parodia de los superhéroes gringos. Y este personaje es débil, pero encuentra una solución al tema. Y yo decía, no, yo quiero un personaje poderoso, fuerte, si me voy a asumir el reto de hacer un personaje, un superhéroe latino, pero que no sea una copia ni de Spider-Man, ni de otro personaje norteamericano, ni de un personaje japonés. Y logramos contextualizar el personaje arraigado pues a lo que es un latino. Cuando lean la historia se van a dar cuenta pues que el personaje realmente rompe el paradigma y rompe el molde de un personaje extranjero. A ver, es que la fantasía más actual que hago busca ser muy universal en cuanto a la ambientación, ¿sí? Pero siempre surge de cosas locales, como la visual de, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho la estética de como toda la tradición indígena que tenemos. Estudiarla de alguna manera a nivel visual me pareció algo muy bonito y trato de traducirlo con todo y que no sea como una representación específica, es como buscar de alguna manera cosas. Y en particular, como busco que sea algo muy bastante universal en ese sentido, que no trate de parecerse a algún lado, busco más hablar como a las personas que conozco. La experiencia, digamos, de participar en eventos durante años, conocer a la gente, me ha llevado como a enfocarme más hacia lo que quiero como hacer sentir, que creo que es algo que he aprendido que es muy importante a la hora de vender, sobre todo como un producto aquí. Es como muy particular porque uno ve cómo se vende la obra en otras partes y por ejemplo la espectacularidad o la visual pueden ser una parte importante, que claramente lo es, o el argumento, pero aquí también la gente se fija mucho en lo que siente, con lo que le hace sentir el ver algo, y por ahí ha sido más mi enfoque, como en tratar de hacer que cualquier persona que esté pasando pare, mire y pregunte, y de alguna forma ya sienta algo sin saber de qué trata un libro. Entonces, igual creo que tiene que ver más con la condición humana, justamente en esta búsqueda de universalidad a la hora de contar, no tanto como hacia lo local. Y pues, igual a nivel gráfico, por ejemplo, a mí me gusta mucho como ver qué se está haciendo en Latinoamérica. Y ahorita hay un montón de exponentes, gente que está haciendo poco el cómic o artes para novelas de ciencia ficción, un montón de propuestas que justamente juegan a romper de alguna manera estos géneros que parecen muy ajenos a nosotros y los integran. Me encanta mucho ver como ese tipo de propuestas para nutrirme también como en estos juegos de cómo nos imaginamos una ficción, ya sea fantástica o de ciencia ficción tecnológica o incluso el terror, como lo imaginamos desde lo que tenemos a nivel como estético, cultural. Entonces, como que me gusta mucho nutrirme también viendo eso, qué están haciendo otras personas en el medio, o los muchos medios de narración que hay. Pues obviamente se nota por lo que he conversado, que hay una trayectoria ahí larga. Yo me preguntaba cómo son esos comienzos, sobre todo pensando un poco como, yo no soy dibujante, entonces como que siempre me ha parecido muy bien lo que dicen, como todos dibujamos, simplemente hay unos que unos dejaron de dibujar, es como yo. Pero me parece muy interesante como, bueno, en qué momento deciden como, hey, yo quiero dibujar y quiero hacer cómics, pues que yo seguramente en el colegio seguía haciéndolo, pero cómo deciden volverlo algo más tangible, que no se quede simplemente en los dibujitos que uno está haciendo. ¿Cómo nace pues como esa carrera de ustedes? Que bueno, como mencionaba, yo empecé con el manga y
Y ahí fue que descubrí que había gente que hacía cómic. Me topé con una obra de unos chicos que quieren hacer manga y quieren hacer como parte de la Shonen Jump, que es la gran revista, el ícono del manga. Y ahí fue que dije, hay gente que hace esto, que me hizo el clic de alguna manera es obvio, pero se hizo evidente. Y empecé a buscar de alguna forma cómo hacer eso acá. Que fue, pues, por ejemplo, me topé con Ave Negra como en ese proceso, yo estaba saliendo del colegio y pues claramente yo ya dibujaba y me gustaba y además empecé a encontrar con referentes, personas que estaban hablando, que estaban haciendo cosas acá. Y yo empecé queriendo hacer lo que veía en el manga. Muy poco éxito. Que claramente además yo no estaba lo suficientemente preparado para hacerlo. Yo empecé con 18 años publicando en una feria de libro y ahí como haciendo cosas. Y pues ha sido como el entrar, el darme cuenta igual de que aquí uno no puede hacer eso por diferentes motivos, como el sueño de querer hacer lo que es la industria del manga, la industria norteamericana, incluso la europea, son muy ajenas a nuestra realidad por diferentes motivos. Y en ese entender cómo reacciona la gente acá, cómo se van moviendo las cosas acá, he ido tomando decisiones que han ido moldeando el proyecto. Pero si debo hacer, yo surgí así y de alguna forma como con este ánimo de copiar lo que veía, que luego fue mutando hacia este otro proyecto que tengo actualmente. Bueno, en mi caso, yo creo que siempre ha sido más un juego entre mi hermano y yo, una competencia creativa que siempre hemos tenido. Y hemos sido muy dados a todo, o sea, muchos estilos de arte, a escribir, hacíamos juegos de rol, hacíamos juegos de cartas, juegos de mesa, pero los inventábamos nosotros. Porque todo eso, ustedes saben, es carísimo. O sea, vos vas a la librería francesa, que no sé en cuáles puntos serán, pero vos vas a comprar un juego de mesa y 200, 300 mil pesos, y uno mira que la gente que lo compra ya es gente de la edad de uno, que uno tenía esta edad, era inaccesible. Entonces decíamos, no, pues ni miércoles, nos rebelamos contra el sistema, y entonces hacíamos nuestros propios juegos de mesa, comprábamos figuritas que encontrábamos en la tienda, de lo que fuera, y empezábamos a armar un universo, una construcción de dados, reglas, lo que fuera. Y en algún punto yo me fui a viajar a Estados Unidos una temporada y a mi hermano le salió algo para hacer, dibujar unos dioses griegos. Era más como que en el colegio él se la pasaba dibujando, el profesor tuvo como, oiga, este man tiene talento para el dibujo, voy a incentivarle eso. Y a todos les puso el trabajo de hacer unos relatos, una investigación sobre dioses griegos, pero él en especial dijo, dibújelos, ¿usted le gusta dibujar? Usted dibújelos. Listo, reto aceptado. Él me contó y yo desde allá le dije, oiga, venga, pero yo también quiero participar, déjenme a mí dibujar 2, 3 dioses griegos y los más. Y entonces cuando nos comparamos los dibujos, los de él eran más bacanos que los míos, y dije, no, yo tengo que superar a mi hermano. Y empecé a dibujar más. Y después cuando yo lo superaba, él me superaba a mí. Y siempre fue como ese juego. Cuando empezamos a dibujar las historias, fue un punto en el que le dije, venga, ¿por qué no creamos también nuestros propios personajes y hacemos nuestros propios cómics? Y en algún punto mi papá dice, como, ustedes dibujan bien, dejen de perder el tiempo con eso. O publíquenlo o dedíquense a otra cosa. No, pues publiquémoslo a ver qué pasa. Y bueno, ya arrancamos. Me gusta mucho que algo que tienen en cuenta, pues no ha sido simplemente, no, nosotros dibujamos, sino que tienen muy en cuenta que están haciendo algo que tiene que conectar con la gente, no en el sentido de, o sea, son conscientes de que se va a vender, de que hay una industria detrás, y siempre está como todo eso presente. Además, siendo uno independiente, pues si uno estuviera con, yo qué sé, una editorial, pues como que ellos se encargan de todo, pero ustedes como que me imagino que tienen que estar pendientes de cada uno de los aspectos de la publicación. Algo que pensaba que ocurre mucho, o al menos de varios trabajos que he visto, es que tienden a ser inicialmente más historias cortas, que tienen un poco como la tradición del cómic de, cuando uno lo
ustedes toman esa decisión que de alguna manera, no, es que yo puedo ver más fácil esto, o prefiero hacer historias cortas, o cómo sale esa decisión de contar estas historias más cortas inicialmente. Bueno, esa es una historia bien interesante acá en Colombia porque entre los años 2003, 2004 a 2008 hubo un bajón de cómic en Colombia brutal y sí se publicaban algunas cosas, pero no eran muy populares ni llegaban a espacios tan grandes como las ferias que tenemos ahora. Precisamente, o sea, de ver ese vacío que había, con mi hermano decidimos meternos en el tema del cómic, pero te juro que fue una locura porque nos lanzamos sin saber nada, o sea, nada. Lo que nosotros veíamos en las tiendas que vendían una revistilla, tratamos fue de imitar eso. Y habían algunos saltos de Editorial Beat, principalmente de Spawn, Darkness, X-Men, otros títulos, y pues asumimos que así era en la industria del cómic, sencillamente. Y empezamos a averiguar cómo imprimir revistas, mirábamos que la revista era un promedio de 20 y algo páginas, entonces tratamos fue imitar lo que veíamos sencillamente. Y pues dio la buena suerte que empezó a funcionar, o sea, empezamos a participar en la Feria del Libro de Bogotá, cuando se llamaba el pabellón de diseño gráfico y caricatura, que estaba en la parte bien atrás de Corferias, la que lo conozca, y la gente empezó, oiga, qué chévere, hay cómic colombiano, y empezaban a comprar las historietas. Entonces empezamos a sencillamente adoptar el modelo y cuando empezamos a entenderlo, empezamos a profesionalizarlo. Y empezamos después a sacar publicaciones litográficas, después a mirar cómo compramos la impresora, cómo era la forma más eficiente de publicar, porque tú tienes razón, hay que venderlas, nosotros sí dependemos de la venta directa con el público, no hay una editorial detrás que nos esté impulsando, que nos esté dando publicidad, nada, o sea, nosotros mismos desde la parte creativa, desde la creación del personaje hasta la venta en eventos, festivales, puntos de venta, pues tenemos que hacer toda la etapa del proceso y fue adoptando una forma muy propia de trabajo. Cuando hablamos, digamos, con autores de México o de Ecuador, que tuvimos la oportunidad de conocerlos, nos damos cuenta que es muy parecido el proceso, pero en ciertos puntos cada uno va adaptando y creando nuevas formas del proceso para financiar el proceso y toda la creación. Bueno, cuando yo empecé ya había como esta referencia de lo que se estaba publicando eran estas grapas y fue el primer formato que empecé a manejar. Solo que en el camino me di cuenta de una cosa y es que aquí siempre ha ocurrido que se empiezan historias que pretenden ser largas, pero que por las condiciones que tenemos justamente al ser nosotros quienes nos encargamos de la distribución y del contacto con el público, tardan mucho en llegar a las personas. Y en este proceso yo empecé a generar un cambio un poco en la narrativa que manejo, y es que seguí con las grapas, pero empecé a hacer grapas que fueran autoconclusivas. Cosa que agradezco mucho porque justamente creo que ahí es donde al menos yo he conectado con el público que tengo, porque la gente sabe que llega a mi mesa y se lleva una historia completa. Y claro, es un reto porque pues contar, por ejemplo, una historia en 12 páginas, 18 páginas, no es tan fácil, digamos, cuando uno deja volar la imaginación, uno se puede quedar construyendo una historia el tiempo que sea. Y pues igual luego ese proyecto terminó creciendo un poco al punto en el que yo ahora publico cosas que están un poco a medias entre estas historias cortas de grapas y novelas gráficas. Mis libros suelen tener unas 60 páginas, pero siempre procuro que sean historias autoconclusivas. Por ejemplo, la que tengo aquí son 2 tomos, pero es ya la historia completa, entonces son 108 páginas más o menos de cómic, que digamos que podría ser cercano a esta novela gráfica, pero publicado como con estas ediciones. Son 2 libros que no son tan grandes, pero tampoco son tan pequeños. Y eso ha surgido como entre ver cómo hacen por fuera los norteamericanos, que empiezan con
pero también analizando en el mercado europeo es muy diferente de los tiempos de producción, ¿no? Los autores tienden a demorarse un año, 2 años haciendo un libro, lujos que quizás acá no podemos darnos, y ha sido buscar un equilibrio un poco entre el tiempo que tengo para construir y hacer una historia, pero además sabiendo que yo solo tengo ciertos momentos de encuentro con la gente en el año. Sé que tengo una feria de libros, que tengo un SOMA, algún evento pequeño, digamos que ocurre en Bogotá, son muy pocos escenarios los que ocurren, y yo tengo también que procurar que la gente se lleve como el mayor contenido en ese momento, así sea algo como el contenedor no sea tan grande, ¿no? Y pues yo igual juego un poco con eso y estoy viendo, también es una exploración constante a ver qué sirve tanto a nivel de público, de como queriendo satisfacer a la gente, pero a la vez a nivel económico, porque inevitablemente también tenemos que preocuparnos por eso. Entonces sí, es como un juego de balances. Bueno, se me quedan preguntas aquí en el tintero, pero el tiempo pues como que nos apremia. Pues yo quisiera pasar, si alguien tiene una pregunta para hacerles alguna inquietud, algún comentario, para que conversemos. ¿Están abiertos al cambio o solo los canales de libros con autores estudiantistas? ¿Están abiertos al cambio con otros libros de otros historietistas o solo venden pues? Ah, no, yo sí canjeo, así como las cartitas, me encanta cambiar. Vale, ¿para qué cambiar conmigo? Nosotros le decimos intercambio cultural. Vale. Y en promedio, ¿cuántos libros venden por año o por mes? O si tienen ese balance realizado, porque pues ustedes los veo muy independientes, y uno, las editoriales, pues ellas a veces hacen propuestas hasta del 90% para ellos, 10% para el... Sin embargo, pues los veo y hay que vivir, como decías tú ahora, entonces si lo han logrado, la producción. Ya se tengo el dato. Sí, nosotros llevamos una contabilidad muy estricta de lo que vendemos, pero la nota es que hasta ahora, o sea, este libro me llegó esta mañana, entonces no tengo datos de libros todavía, pero de historietas estamos vendiendo un promedio de 3.000 a 4.000 revistillas al año. Y de entre el tiempo que marcamos hasta acá, llevamos un promedio de 45.000 revistas pues, vendidas y distribuidas. Yo no estoy completamente seguro, y el dato así concreto desde que ese sí no lo tengo, pero en los últimos años yo creo que estoy cerca de los 2.000 libros por año, más o menos. Sí, entonces no es completamente preciso, sobre todo porque igual justamente a veces uno intercambia o regala, o a veces se van de otras formas que no son necesariamente ventas, pero por ahí. Bueno, pues nada, pues lo primero, antes de cerrar, es que las obras de ellos dos están aquí presentes para que vayan ahora pues y las compren. ¿Cómo? La de ustedes es aquí afuera. En la entrada de Carabobo hay, o sea, apenas entra, la primera carpa blanca, sube la escalera, ahí está toda la plaza de cómic. Ahí está Grafán, Spooky House, Ave Negra, y está todo el sector de cómic. Listo, y no, pues simplemente agradecer, y qué bueno pues haber podido conversar con ustedes, y súper interesante, me gusta mucho cómo enfrentar el asunto de la industria al ser independiente. Entonces, no, muchísimas gracias por la conversación.